La clásica San Sebastián es una de las pruebas de un solo día y de las más prestigiosas del calendario internacional y, en 2026, vuelve a reunir a algunos de los mejores ciclistas del mundo para afrontar un recorrido que combina historia, belleza y una enorme exigencia física. La carrera se disputó el sábado, 1 de agosto con salida y llegada en el emblemático Boulevard de Donostia San Sebastián, una ciudad ubicada en el País Vasco, al norte de España. Reconocida por sus playas, su gastronomía y un entorno montañoso que convierte esta competencia en una auténtica prueba de resistencia. En total, los corredores deberán recorrer 221.1 kilómetros y superar un desnivel acumulado superior a los 4.150 metros. Desde los primeros kilómetros, el pelotón abandona el centro de Donostia para dirigirse hacia la costa vasca, atravesando localidades como Orio y Zarauz. Estas carreteras ofrecen un paisaje espectacular junto al mar Cantábrico, aunque los ciclistas saben que lo más complicado todavía está por llegar. El recorrido continúa por Itziar, Deva y Azpeitia antes de internarse en un terreno cada vez más quebrado. En total serán 7 ascensos puntuables, cada uno con características muy diferentes. El primero es Calvario, una subida de 2.2 kilómetros con una pendiente media del 8%. Aunque aparece relativamente temprano, obliga al pelotón a mantener un ritmo elevado y comienza a desgastar las piernas. Más adelante llega Azcárate, con 4.2 kilómetros al 7.3%. Es una ascensión más larga que suele servir para consolidar la fuga del día o para incrementar el ritmo del grupo principal. Posteriormente aparece uno de los puertos más conocidos de la prueba, Urraki. Son 8.6 kilómetros con una pendiente media del 6.9%. Su longitud convierte este ascenso en uno de los grandes desafíos del recorrido y normalmente deja sentir sus efectos en la parte final de la competencia. Después de varios kilómetros de constantes subidas y descensos, el pelotón afronta Alquiza, una subida de 4.4 kilómetros al 6.2%. Aunque sus porcentajes son algo más moderados, llega cuando el desgaste ya comienza a acumularse y obliga a los equipos a administrar cuidadosamente sus fuerzas. La carrera entra entonces en su fase decisiva con la llegada de Jaizkibel, uno de los ascensos más emblemáticos del ciclismo vasco. Son 7.9 kilómetros al 5.6% de pendiente media. Históricamente, este puerto ha sido escenario de numerosos ataques y suele marcar un antes y un después en el desarrollo de la prueba. Sin apenas tiempo para recuperarse, los corredores afrontan Erlays. Son apenas 3.8 kilómetros, pero con una impresionante pendiente media del 10.6%. Se trata del ascenso más exigente en cuanto a inclinación y uno de los puntos donde las diferencias pueden aumentar rápidamente entre los favoritos. Tras coronar Erlays comienza un rápido descenso y una aproximación a Donostia que conduce al momento más esperado de toda la jornada. Llega entonces el muro de Murgil. Con 2.1 kilómetros y una pendiente media del 10.1%, este ascenso se ha convertido en el auténtico juez de la clásica San Sebastián. Sus rampas son lo suficientemente duras como para romper definitivamente el grupo de favoritos y seleccionar a los corredores con mayor fortaleza en ese momento de la carrera. No siempre gana el ciclista que primero ataca en Murgil, pero sí es habitual que el vencedor salga de este reducido grupo capaz de superar las exigencias de la subida final. Una vez coronado el muro, todavía queda un tramo importante hasta la meta. Los corredores deben completar un descenso técnico y recorrer los últimos kilómetros de regreso al Boulevard de Donostia, donde el vencedor levantará los brazos tras más de 220 kilómetros de competición. Además de la montaña, la prueba incluye 2 sprints intermedios distribuidos a lo largo del recorrido, aunque el verdadero protagonismo pertenece a las subidas y al constante cambio de ritmo que caracteriza esta clásica. La clásica San Sebastián es una carrera muy diferente a las grandes vueltas. Aquí no existe una segunda oportunidad al día siguiente. Todo se decide en una sola jornada. Cada ataque, cada movimiento táctico y cada decisión pueden marcar la diferencia entre la victoria y quedarse a las puertas del podio. La combinación de carreteras estrechas, continuos cambios de pendiente, descensos rápidos y un recorrido completamente rompepiernas convierte a esta prueba en una de las favoritas para escaladores explosivos.
Mientras el pelotón continúa avanzando por las carreteras del País Vasco, es un buen momento para poner la atención en los representantes latinoamericanos que hoy forman parte de esta edición de la Clásica San Sebastián. Una carrera que históricamente ha ofrecido grandes actuaciones para el ciclismo de nuestra región. Comenzamos con Ecuador, un país que en los últimos años se ha consolidado como una auténtica potencia del ciclismo de montaña gracias a una generación de corredores capaces de competir al máximo nivel en cualquier escenario. Todas las miradas están puestas sobre Richard Carapaz, del EF Educaciones y Post. El campeón olímpico y ganador de grandes vueltas vuelve a enfrentarse a una carrera que parece diseñada para sus características. Las constantes subidas, el desgaste acumulado y los ataques explosivos en los kilómetros finales son precisamente el terreno donde el ecuatoriano suele marcar diferencias. Carapaz es un corredor inteligente, sabe administrar sus esfuerzos y rara vez se precipita. Generalmente espera el momento exacto para responder a los movimientos de los favoritos o lanzar su propio ataque cuando percibe una oportunidad. A su lado también aparece otro nombre muy importante para el ciclismo ecuatoriano, Jonathan Narváez, corredor del UAE Team Emirates XRG. Un ciclista tremendamente versátil, capaz de responder tanto en recorridos montañosos como en clásicas de un solo día. Narváez posee una gran aceleración en pendientes cortas y explosivas, una cualidad que puede resultar muy valiosa en una carrera como esta. Uno de los grandes favoritos del día, Remco Evenepoel, se ha visto obligado a detenerse para realizar un cambio de bicicleta cuando todavía restaban poco más de 50 kilómetros para la meta. Una situación que, en una gran vuelta, quizá podría solucionarse con algo más de tranquilidad, pero en una clásica como la Clásica San Sebastián representa un enorme desafío. Mientras en la parte delantera el grupo principal mantiene un ritmo muy elevado, detrás comienza una auténtica carrera contra el reloj. El pelotón continúa avanzando y cada segundo perdido significa varios metros más de diferencia. Ahora comienza otra batalla, se trata de producir un esfuerzo muy superior al del grupo principal para intentar regresar. En estos momentos entra en juego una figura fundamental dentro del ciclismo profesional, los vehículos de asistencia de carrera. Los automóviles de los equipos, donde viajan el director deportivo y los mecánicos, acompañan a los corredores que necesitan apoyo después de un incidente. Además de proporcionar una nueva bicicleta, ruedas o alimentación, también sirven para mantener una distancia reglamentaria mientras el ciclista intenta reincorporarse a la carrera. En ocasiones, cuando el vehículo acelera para volver a su posición dentro de la caravana, el corredor aprovecha esa aceleración para mantenerse cerca del automóvil y recuperar velocidad. Es una maniobra habitual dentro del ciclismo, siempre supervisada por los comisarios, que buscan evitar que exista una ayuda excesiva fuera del reglamento. Remco aprovecha cada oportunidad para incrementar su velocidad. Cada vez que uno de estos vehículos acelera, el belga intenta mantener el impulso durante algunos segundos antes de volver a quedar expuesto al viento. La diferencia comienza lentamente a disminuir, la distancia empieza a reducirse de forma gradual. Remco sigue completamente concentrado. Toda su atención está puesta en el camino que tiene delante. Cada curva aparece como una nueva oportunidad para recortar algunos metros. Cada recta exige un esfuerzo cercano al límite. Ahora dirigimos la mirada hacia Colombia, una nación con una enorme tradición en el ciclismo de montaña y que nuevamente presenta una delegación con corredores experimentados y jóvenes talentos. Uno de ellos es Nairo Quintana, del Movistar Team. El colombiano no necesita demasiadas presentaciones. Ganador del Giro de Italia, de la Vuelta a España y protagonista durante muchos años en el Tour de Francia, continúa siendo uno de los escaladores más reconocidos del ciclismo mundial. Aunque las carreras de un solo día tienen una dinámica muy distinta a las grandes vueltas, la experiencia de Nairo siempre representa un factor importante. Conoce perfectamente cómo dosificar esfuerzos y cómo posicionarse antes de los ascensos decisivos. En el mismo equipo encontramos al joven Diego Pescador, una de las grandes promesas del ciclismo colombiano.
Cada competencia de este nivel representa una oportunidad invaluable para seguir acumulando experiencia junto a corredores que han marcado una época en el deporte. Otro colombiano presente es Daniel Felipe Martínez, integrante del Red Bull Bora Hansgrohe. Se trata de un corredor muy completo, capaz de rendir tanto en alta montaña como en pruebas contrarreloj. Su capacidad para mantener un ritmo elevado durante largos esfuerzos lo convierte en un ciclista muy peligroso cuando la carrera comienza a romperse. Si logra mantenerse con el grupo principal hasta los ascensos finales, puede convertirse en un hombre importante dentro de la estrategia de su equipo. También aparece Brandon Rivera, representante del Netcompany Ineos. Rivera ha construido su carrera como un gregario de enorme calidad, acostumbrado a trabajar para los líderes en algunas de las competencias más exigentes del calendario internacional. Sin embargo, cuando las circunstancias lo permiten, también ha demostrado que posee condiciones para buscar sus propias oportunidades. Su fortaleza en recorridos quebrados lo convierte en un corredor que puede mantenerse competitivo durante gran parte de la jornada. Otro nombre colombiano es Juan Guillermo Martínez, del Team Picnic Post NL. Un ciclista joven que continúa consolidándose dentro del pelotón europeo. Y ahora viajamos hasta Uruguay, un país que poco a poco sigue ganando presencia en las grandes competencias internacionales. Thomas Silva, del XDS Astana Team, continúa acumulando kilómetros de enorme valor en el ciclismo de máxima categoría. Formar parte de una estructura World Tour implica competir prácticamente cada semana frente a la élite mundial. Silva es un corredor que destaca por su capacidad para adaptarse a recorridos exigentes y por su disposición para trabajar en favor de sus compañeros cuando la estrategia del equipo así lo requiere. También está presente Eric Fagundes, corredor del Burgos BH Burpellet. El uruguayo sigue consolidando su trayectoria en el ciclismo profesional español y cada participación en pruebas World Tour representa un paso importante dentro de su desarrollo deportivo. En total, Ecuador, Colombia y Uruguay vuelven a tener representación en una de las clásicas más prestigiosas del calendario internacional. Cada uno de estos corredores afronta objetivos distintos, algunos buscarán pelear junto a los favoritos. Otros trabajarán para sus líderes y varios aprovecharán la oportunidad para seguir creciendo dentro del máximo nivel del ciclismo profesional. Poco a poco comienzan a aparecer corredores rezagados que habían perdido contacto anteriormente con el grupo principal. Evenepoel los va alcanzando uno por uno. En algunos casos logra colaborar brevemente con ellos antes de continuar su persecución, siempre con la mirada fija en el objetivo de regresar. La diferencia sigue disminuyendo. Todavía queda mucho trabajo, pero el belga demuestra por qué es considerado uno de los corredores más fuertes del pelotón internacional. A falta de aproximadamente 40 kilómetros para la meta, Remco consigue enlazar nuevamente con el grupo principal. La carrera sigue avanzando y, cuando restan aproximadamente 43 kilómetros para la línea de meta, el panorama comienza a definirse poco a poco. Todavía falta mucho por recorrer, pero el desgaste acumulado durante más de 170 kilómetros ya empieza a pasar factura. En la parte delantera permanece el grupo de los hombres fuertes de la competencia. Es un grupo que, aunque todavía conserva un número importante de corredores, ya refleja la enorme selección natural que ha provocado el recorrido. Entre los nombres que destacan al frente de la carrera aparece Richard Carapaz. El ecuatoriano del EF Educaciones y Post luce muy atento, siempre bien colocado y evitando gastar energías innecesarias. Muy cerca de él también rueda Giulio Ciccone, del Lidl Trek. El italiano conoce perfectamente esta carrera. No hay que olvidar que llega como el campeón defensor de la clásica San Sebastián, un título que consiguió la temporada anterior y que ahora intentará revalidar. Esa condición hace que muchos de sus rivales sigan de cerca cada uno de sus movimientos. Todavía restan varios kilómetros antes de afrontar los ascensos que terminarán definiendo la carrera. Mientras tanto, los equipos continúan trabajando. Los gregarios ocupan las primeras posiciones del grupo principal, marcando un paso constante para mantener controlada la carrera. Algunos se encargan de acercar bidones a sus líderes, otros los protegen del viento y varios permanecen atentos ante cualquier intento de fuga que pueda alterar el desarrollo de la competencia.
Es un trabajo que muchas veces pasa desapercibido para el espectador, pero que resulta absolutamente fundamental. Sin esos compañeros, los líderes tendrían que gastar muchas más fuerzas antes del momento decisivo. El belga Remco Evenepoel sigue librando una batalla completamente distinta. Todavía permanece por detrás del grupo principal, tratando de reducir una diferencia que poco a poco comienza a hacerse más pequeña. La distancia sigue disminuyendo, pero el reencuentro con la cabeza de carrera todavía no se ha producido. La clásica San Sebastián está entrando en ese tramo donde cualquier detalle puede cambiar el desenlace. La carrera ha entrado definitivamente en su momento decisivo. Restan apenas 9 kilómetros para la línea de meta y ya no hay lugar para las especulaciones. Después de más de 200 kilómetros de competencia, únicamente permanecen al frente los corredores que realmente tienen opciones de luchar por la victoria. El grupo de favoritos ha quedado completamente seleccionado. Ahora todo depende de las fuerzas individuales de cada corredor. El ritmo aumenta conforme se aproxima la última gran dificultad del recorrido. Y entonces, Remco Evenepoel se pone de pie sobre los pedales. Mira brevemente hacia adelante. Y lanza un ataque explosivo. Una aceleración seca, potente, propia de un corredor que conoce perfectamente este tipo de finales. El cambio de ritmo es inmediato. En apenas unos segundos comienza a abrir un pequeño hueco. La reacción del grupo tarda apenas un instante. Todos intentan responder. Pero no todos pueden hacerlo. El esfuerzo realizado anteriormente, especialmente después de la persecución que protagonizó tras su problema mecánico, parece no haber dejado secuelas inmediatas. Remco vuelve a demostrar la enorme capacidad física que posee y acelera con decisión sobre las durísimas pendientes del último ascenso. Las diferencias empiezan a aparecer. Pero únicamente uno consigue responder de manera inmediata. Richard Carapaz. El ecuatoriano del EF Education Post reacciona prácticamente al instante. Simplemente aumenta el ritmo con enorme determinación hasta colocarse justo detrás de la rueda de Evenepoel. Carapaz conoce perfectamente este tipo de escenarios. Sabe que responder con demasiada violencia puede significar quedarse sin fuerzas unos cientos de metros más adelante. Por eso administra el esfuerzo con precisión y, poco a poco, consigue cerrar el pequeño espacio que había abierto el belga. Ahora ambos ruedan prácticamente unidos. Remco continúa marcando el paso. Carapaz permanece pegado a su rueda, sin conceder un solo metro. Mientras tanto, detrás de ellos, Giulio Ciccone intenta resistir. El vigente campeón de la prueba lucha por mantener el contacto, pero la aceleración ha sido demasiado intensa. Poco a poco comienza a perder algunos metros. No es una diferencia definitiva, pero sí suficiente para obligarlo a realizar un enorme esfuerzo si quiere volver a conectar con los dos hombres de punta. La carrera acaba de romperse. Los dos corredores que encabezan la competencia empiezan a abrir un pequeño margen sobre sus perseguidores. Delante aparecen únicamente dos siluetas. Más atrás, el resto de los favoritos intenta reorganizarse para evitar que la escapada prospere. Sin embargo, tanto Evenepoel como Carapaz parecen haber entendido perfectamente la situación. Los dos saben que colaborar resulta mucho más beneficioso que vigilarse en este momento. Si comienzan a marcarse demasiado pronto, el grupo perseguidor podría regresar. Por eso, casi sin necesidad de intercambiar una sola palabra, empiezan a trabajar juntos. Remco pasa al frente. Impone un ritmo altísimo. Carapaz permanece protegido a pocos centímetros de su rueda, aprovechando el rebufo. Cuando el belga completa su relevo, se abre ligeramente hacia un costado. Entonces es el turno del ecuatoriano. Carapaz toma la cabeza del grupo y mantiene exactamente la misma intensidad. Simplemente sostiene la velocidad para seguir aumentando la diferencia con los perseguidores. Los relevos comienzan a sucederse de forma casi perfecta. Después cambian posiciones. Y nuevamente vuelven a repetir la maniobra. Es una colaboración que demuestra la enorme experiencia de ambos corredores. Saben que todavía no es momento de pensar en la victoria individual. Antes deben asegurarse de consolidar la escapada.
Cada relevo tiene un objetivo muy claro: mantener la velocidad, conservar la ventaja y obligar a los perseguidores a gastar aún más energía. Mientras tanto, el grupo encabezado por Giulio Ciccone continúa luchando por reducir la diferencia. Nadie se rinde. Pero cada kilómetro que pasa fortalece las opciones de los dos hombres que marchan al frente. La carrera ha cambiado completamente de escenario. Ya no se trata únicamente de quien tiene las mejores piernas. Ahora también entra en juego la inteligencia táctica. Evenepoel y Carapaz entienden perfectamente que la colaboración beneficia a ambos. La batalla definitiva todavía puede esperar unos kilómetros más. Porque los dos saben que, tarde o temprano, llegará el momento en que tendrán que dejar de ser aliados por unos instantes, para convertirse en rivales directos por una de las victorias más prestigiosas del calendario internacional. Después de una persecución, de los ataques en la subida final y de varios kilómetros colaborando para mantener a raya al grupo perseguidor, la diferencia ya es suficiente. Detrás continúan luchando por acercarse, pero la victoria ha quedado reducida a un duelo mano a mano. Remco Evenepoel, Richard Carapaz. Dos ciclistas que han recorrido más de 220 kilómetros al límite de sus fuerzas. Y ahora, todo se resolverá en apenas unos segundos. Ambos comienzan a observarse. Cada uno intenta adivinar cuál será el siguiente movimiento de su rival. Carapaz pasa unos instantes detrás de la rueda de Evenepoel. El ecuatoriano estudia cada detalle. Busca el momento exacto. Pero también entiende que esperar demasiado puede significar darle toda la ventaja al belga. Y entonces llega el primer movimiento. Richard Carapaz cambia de ritmo. El grupo perseguidor ya no forma parte de la lucha por la victoria. Todo se decidirá entre los dos campeones olímpicos. La batalla continúa completamente abierta. Restan 600 metros. Los dos corredores siguen prácticamente pegados. Las piernas ya pesan. Pero ninguno está dispuesto a rendirse. Carapaz vuelve a tomar la primera posición. No acelera de inmediato. Simplemente mantiene un ritmo muy elevado, intentando obligar a Evenepoel a permanecer expuesto al viento durante algunos segundos más. Y entonces, llega el movimiento definitivo. Remco Evenepoel sale con toda su potencia. Abandona la rueda de Carapaz y acelera con una fuerza impresionante. Es un ataque seco, violento. El belga pone toda la potencia que todavía conservan sus piernas. Y cruza la meta en la primera posición. Apenas un instante después aparece Richard Carapaz. El ecuatoriano nunca dejó de pelear. Persiguió hasta el último metro. Pero termina cruzando la línea de meta apenas una bicicleta por detrás del belga, culminando una actuación extraordinaria que lo mantuvo en la disputa por la victoria hasta el último suspiro. Después de compartir la escapada decisiva, colaborar para consolidar la ventaja y ofrecer un emocionante duelo táctico y físico en el último kilómetro. Ambos firman uno de los finales más intensos de esta edición de la Clásica San Sebastián. Una carrera que volvió a demostrar por qué es considerada una de las grandes clásicas del calendario internacional, donde cada ataque, cada decisión y cada pedalada pueden marcar la diferencia entre la gloria y quedarse a escasos metros de la victoria.